Las elecciones en Venezuela son un tema de gran relevancia y controversia, especialmente en el contexto de las elecciones presidenciales del 2024. En un país que ha enfrentado una prolongada crisis política, económica y social, los procesos electorales han sido marcados por acusaciones de fraude, manipulación y represión este año. Varias calles en todo el país están llenas de manifestantes que reclaman claridad en el proceso electoral. Los líderes de oposición no tardaron este mismo día en corear un fraude electoral. Sumados a ellos varios mandatarios de derechas en América, como el presidente Boric en Chile, Milei en Argentina y Mulino en Panamá, les han apoyado. Por otro lado, Xi Jinping, el presidente de China, Vladimir Putin de Rusia o Díaz-Canel en Cuba, no tardaron en expresar sus felicitaciones a Nicolás Maduro. Mientras tanto, las grandes potencias en América Latina, como Estados Unidos, Brasil y México, encabezadas por un Joe Biden, Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador respectivamente, han exigido al gobierno de Venezuela que esclarezca los resultados de estos comicios. Pero, ¿realmente hubo un fraude electoral en estas elecciones? ¿Qué datos y evidencias utiliza la oposición para hacer estas acusaciones? ¿Qué consecuencias podría tener el gobierno de Maduro ante este panorama? Y lo más importante, ¿podría existir un cambio de rumbo a pesar de las circunstancias en Venezuela? Si quieres saber esto y más, quédate conmigo para saber qué está sucediendo en Venezuela. Esto es Capital Política, bienvenidas y bienvenidos. Antes que nada, hay que entender un poco la situación histórica reciente del país sudamericano. ¿Cómo es que hemos llegado hasta este momento? Desde la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999 y posteriormente su sucesor Nicolás Maduro en el 2003, Venezuela ha experimentado una polarización creciente y un debilitamiento en sus instituciones democráticas. Las elecciones del 2024 fueron particularmente tensas, con Nicolás Maduro buscando un tercer mandato consecutivo frente a María Corina Machado, líder de la oposición, quien sería negada a participar arbitrariamente por el oficialismo, y en su lugar contendería Edmundo González Urrutia, un candidato de la oposición respaldado por María Corina en la Plataforma Unitaria Democrática. Antes de estas elecciones, el oficialismo en Venezuela tuvo negociaciones con la oposición venezolana en los llamados Acuerdos de Barbados, llevados a cabo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana, con la mediación de Noruega. Entre los temas discutidos incluyeron las garantías para unas elecciones libres y justas, el levantamiento de sanciones internacionales y el acceso a ayuda humanitaria y la liberación de presos políticos. Aunque los Acuerdos de Barbados no resolvieron de todas las disputas, contribuyeron a establecer un marco de diálogo que continuó en otros formatos y reuniones, teniendo como resultado una campaña electoral para escoger a un nuevo presidente o presidenta que inició este 5 de marzo con la inscripción de los y las candidatas. El proceso electoral estuvo plagado de irregularidades por ambas partes, pero específicamente Maduro impuso restricciones severas a la campaña de la oposición, incluyendo limitaciones en los medios de comunicación y la organización de eventos públicos. También hubieron reportes de intimidación y violencia en contra de los seguidores de la oposición y sus líderes. El CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, controlado por el gobierno, fue acusado de falta de imparcialidad y de manipular las elecciones a favor de Maduro. La oposición y observadores internacionales expresaron su preocupación por la transparencia de este órgano. A pesar de las restricciones, el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática logró captar el apoyo de muchos venezolanos frustrados con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ya llegados al pasado domingo 28 de julio, se llevaron a cabo las elecciones, en donde al menos podríamos decir que fueron unas elecciones relativamente tranquilas y normales. El problema estuvo a la hora de dar los resultados, en donde el Consejo Nacional Electoral, con apenas el 80% de las actas, ya había proclamado a Nicolás Maduro con un 51.2% frente a un Edmundo González Urrutia con apenas un 44%. Y a pesar de que aún faltaba más del 20% de las actas, según el CNE por computarse, pero ¿realmente hubo un fraude electoral en estas elecciones en Venezuela? Lo cierto es que todo el proceso electoral, desde la campaña y la inscripción de los candidatos y candidatas, fue bastante controvertido. Como ya lo habíamos mencionado, hubieron irregularidades por parte del Consejo Nacional Electoral. El oficialismo puso numerosas trabas a la oposición y también a observadores internacionales que habían sido avalados para ir a verificar las elecciones. En este mismo sentido se ha acusado el uso de recursos públicos, de un sistema clientelar para captar el voto por parte de Nicolás Maduro y de represalias que han impedido que esta campaña electoral se lleve de manera justa. Podríamos mencionar, por ejemplo, el bloqueo de algunas carreteras para impedir el libre tránsito de la candidata opositora y multas que fueron impuestas a hoteles, restaurantes, organizaciones de eventos que habían apoyado a la oposición, y la limitación para que la oposición pudiera poner publicidad tanto en tele, radio, periódicos, revistas, incluso en carteles en la calle. Lo que ya nos da algunos indicios respecto a un posible fraude
Pero lo más preocupante es que el CNE, a la hora de dar los resultados, no publica las actas que puedan corroborar las afirmaciones que han hecho. Las actas son aquellos documentos donde al finalizar la jornada electoral se registran los resultados de la casilla donde los ciudadanos fueron a emitir su voto, y donde la suma de los resultados de estas casillas, o mejor dicho, mesas electorales, pues nos dan una idea de quiénes son los candidatos que han ganado o que han perdido en las elecciones. Por lo cual estos documentos son la máxima prueba para saber los resultados de una elección en cualquier parte del planeta que tenga un sistema similar al de Venezuela, como podría ser el de México. En este sentido, ha reclamado que los resultados emitidos por el CNE simplemente son insostenibles. Tal es el caso que hasta el día de hoy ni siquiera podemos visualizar la página del CNE, ya que hasta el momento de grabar este video, si ustedes intentan ingresar a la página del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, no es posible visualizar ningún dato, simplemente la página está caída. Y los medios oficialistas no han arrojado resultados respecto a las actas. ¿Y cuáles son los datos y evidencias que utiliza la oposición para hacer estas acusaciones de fraude? Pues la evidencia que ha arrojado la oposición recae en miles de ciudadanos venezolanos que se han registrado para ser observadores electorales en sus respectivas mesas, en donde pudieron cerciorarse que las elecciones fueran llevadas conforme a los lineamientos y a las leyes electorales venezolanas, y que al final de la jornada electoral se les entregaría una copia del acta de sus respectivas mesas con la cual ellos podrían cotejar los resultados emitidos por el CNE. Y aquí es donde viene uno de los puntos más importantes de toda esta controversia, ya que la oposición ha hecho pública más del 70% de las actas que ellos pudieron recabar, evidentemente son las copias, y las han puesto a disposición para toda aquella persona que lo pueda visualizar. Incluso ustedes, si le dan al link que está abajo en la descripción, pueden visualizar las actas que la oposición ha mostrado, en la cual ellos afirman habrían obtenido cerca del 70% de los votos frente a un casi 30% de los votos, lo cual es extremadamente contrario a lo que el Consejo Nacional Electoral emitió. Y bajo estos argumentos se podría decir que hubo un fraude electoral, a no ser que el Consejo Nacional Electoral publique las actas que respalden los resultados que ellos han mostrado, en donde Nicolás Maduro gana las elecciones. Y tras todos estos hechos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que tenga el gobierno de Maduro? Pues las consecuencias no se han hecho esperar. Por un lado, gran parte de la comunidad internacional ha acusado al gobierno de Nicolás Maduro de efectuar un fraude electoral, en donde podremos encontrar países de la región como Argentina, Chile, Panamá, Perú y algunos otros de Europa, así como el Consejo de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y observadores internacionales como el Centro Carter, que han apuntado a un fraude electoral. Por otro lado, países como China, Rusia, Irán han felicitado a Nicolás Maduro por ganar estas elecciones y han mostrado su apoyo y respaldo ante las protestas que no se hicieron esperar en varias partes del país. Y en otro sentido, las grandes potencias de América, como es Estados Unidos, México, Colombia o Brasil, han hecho reclamos al gobierno de Maduro de una manera más diplomática, pidiéndole que transparenten los resultados, que lo nombran como el candidato victorioso. Y en este sentido, no creo que estos países tengan mucha tolerancia para esperar los resultados que simplemente no llegan, aunque ya han pasado días enteros. Por otro lado, en muchas ciudades de Venezuela, la población ha salido a manifestarse en contra de los resultados emitidos por el gobierno, en donde se ha podido apreciar diferentes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes. También es importante mencionar que han destruido algunas estatuas de Hugo Chávez, edificios gubernamentales, palacios municipales, sedes de partidos a favor de Nicolás Maduro y también algunos saqueos. Pero quizá lo más importante y preocupante es que hasta el momento hay varios lesionados en estas manifestaciones y también se ha apuntado a algunas víctimas mortales por la represión. Y en el lado económico, las acciones de algunas empresas estatales y certificados del tesoro del gobierno venezolano han perdido gran parte de su precio, aunque lo cierto es que la economía internacional, los inversores ya estaban suponiendo que iba a haber un fraude electoral. Así que la caída no ha sido tan importante. A pesar de todo esto, ¿es posible que exista un cambio de rumbo en el país? La realidad se torna bastante complicado. Hasta el día de grabar este video, parece que las fuerzas del orden han logrado contener gran parte de las manifestaciones y revueltas que han surgido en el país. Los altos mandos militares del país han reafirmado su lealtad al gobierno venezolano, al oficialismo. Una parte de la sociedad civil, si bien puede que no sea la mayoría, apoya a Nicolás Maduro. Y a pesar de
de que algunos mandos policiales, algunos oficiales del ejército han mostrado signos de rebeldía, no parece ser suficiente para poder apoyar las causas que los manifestantes y la oposición están exigiendo, que se transparenten las elecciones y que se pueda reconocer a González Urrutia como el próximo presidente de Venezuela. En otro sentido, la presión internacional parece que no puede hacer mucho. Podremos ver sanciones económicas que no afectarían en gran medida al gobierno, sino que son medidas que afectan directamente a la población civil. El aislamiento de Venezuela puede traer consecuencias principalmente a la estabilidad económica, a la estabilidad alimentaria, al suministro de medicamentos, como ya lo hemos visto en algunos otros años. Y aunque el gobierno de Nicolás Maduro podría haberse debilitado, parece, al menos hasta este momento, que va a mantenerse en el poder por algunos años. Pero cabe la esperanza, cabe la ilusión de que la presión internacional de todos los países latinoamericanos en conjunto, la sociedad civil, algunos cuerpos del ejército en Venezuela y por supuesto las amenazas de sanciones económicas más graves hagan recapacitar al gobierno venezolano, poder transitar hacia un gobierno diferente al de Nicolás Maduro. Sin embargo, los movimientos sociales no suelen resistir mucho tiempo, dado la falta de recursos principalmente económicos, menos en un país donde la represión es bastante fuerte. En lo personal, solo le deseo el bien al pueblo de Venezuela. De verdad, he conocido a algunos y son personas maravillosas como el resto de América Latina. Y aunque la oposición venezolana y sus ideales no son muy de mi agrado, definitivamente un fraude electoral no es lo correcto en ninguna circunstancia. De todo corazón espero que la situación en Venezuela se resuelva de la mejor manera y la democracia se pueda fortalecer en toda la región. Si te ha gustado este video, si te ha interesado, por favor déjame un comentario, dale like y suscríbete a este canal. Disculpen por estar tanto tiempo ausente, el trabajo me estuvo consumiendo como no se imaginan, pero vamos a regresar a hacer videos. Espero que les haya gustado este tema y nos vemos al siguiente capítulo aquí en Capital Política. Muchas gracias.